Bienvenidas y bienvenidos a las novedades de Del Vives. Yo soy Vivi Sanchesco y tengo en mis manos una joya que se llama Códice Jade. Además, tenemos el honor de tener a la escritora y al ilustrador de esta portada. Así que es un honor para mí presentarles a la multipremiada escritora Karime Cardona. Bienvenida. Hola, Karime. Qué Hola, ¿qué gusto tal? tenerte aquí. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo. No, es un placer saber más de este libro épico que me encantó. Y también tenemos presente, como dije, al ilustrador Tavo Montañez. Bienvenido. Hola, hola, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal allá? Todo muy bien. Bueno, quiero saber más de ustedes y de este libro, así que vamos a comenzar. Karime, sabemos que siempre te han gustado las historias con magia, ciencia y cosas sobrenaturales. ¿Cómo describes tu estilo de escritura? Pues diría fantasía. Tengo una mezcla pues de fantasía, de diferentes mitologías, un poquito de ciencia ficción en algunos casos, pero bueno, pues si tuvieras que etiquetarlo, pues sería como que escritura de fantasía, ¿verdad? O de alta fantasía. Perfecto. Y Tavo, ¿cómo considerarías tú tu estilo de ilustración y te gusta también la fantasía? Sí, desde luego. Fíjate que me lo han preguntado varias veces. No estoy seguro de definirlo como un estilo, Ujú. pero algo que sí trato de hacer es recurrir siempre a la naturaleza Ok. y mutarla de alguna forma, es decir, darle ese toque fantástico a través de colores mágicos, colores irreales, situaciones que en la vida real no existen, pero que sí parten directamente de la naturaleza. Es algo que me gusta mucho. Y que efectivamente está plasmado aquí. Cuando uno lo ve a simple vista, pues podría pensar como en una perla o una piedra, pero ya cuando te metes en la historia, te das cuenta que es un ojo, que Sí, Jade es la silueta del ojo y eso me fascinó. Jade, la niña de piel caramelo, observó inquieta la penumbra de la selva. Sus ojos se esforzaron por ver más allá de las sombras violetas que creaba la espesa fonda de los árboles. Delante de ella se desplegaba la inmortal impasibilidad de la noche, con silencios tan abrumadores que parecían existir solo en el cielo y entre las estrellas. Así empieza el Códice Jade, que es un homenaje a la fantasía, la magia de la selva, las cosmovisiones alternativas al imperante y la valentía de tantas chicas como Jade se enfrentan al destino con fuerza atávica. Karime, me encantó leer el Códice Jade, fue épico, sentí que había visto toda una serie muy rica en personajes, en imágenes, el arco que lleva toda la narración, y luego vuelvo a ver y digo, solo son 163 hojas, de verdad que me imagino que el proceso de escritura fue largo, así que me gustaría saber cómo comenzaste, cómo surgió la idea y qué te sirvió para inspirar Códice Jade. Bueno, sabemos que tiene mucho de la mitología mexicana, pero mezcla mucho, así que tú platícanos mejor. A mí me encanta lo que es la mitología maya y azteca y bueno, mi mamá es del estado de Campeche, entonces he tenido la fortuna de poder visitar en persona todos esos sitios arqueológicos fabulosos como Chichen Itzá, Palenque, todo lo que hay en Campeche también, los fuertes, todo eso. Entonces, como que en cierta forma traigo esa, bueno, desde pequeña los visité y pues siempre me encantó y quise escribir una historia al respecto. Y bueno, la historia, la idea de estos hombres serpientes se originó de una manera muy extraña porque fue un sueño que yo tuve. En el sueño yo estaba caminando con una expedición en una de esas zonas arqueológicas, no sé exactamente cuál, y recuerdo que de pronto la gente empezó a gritar y volteé al cielo y vi a estos hombres serpiente que venían volando y uno de ellos, pues se precipitó como si fuera un águila y me levantó como si fuera yo un conejo y me llevó volando, ¿no? Y entonces, pues sí me sorprendió porque pues era una criatura muy extraña y cuando sonrió vi así como que los colmillos y dije, ya, aquí quedé, me va a comer, ¿no? Y después otra parte del sueño fue muy extraña porque vi esta como ciudad y estaba una muchacha contándole a unos niños que vivían ahí unas historias. Entonces, fueron dos fragmentos así como importantes de este mundo
que más tarde pude recrear. Y así es como inició esa idea del Códice Jade. Ay, me encanta esa historia, qué maravilloso. Y claro que sí, cada vez que yo visito algunas ruinas se siente una energía diferente, se siente una energía diferente y qué maravilloso que haya llegado en ti en sueño. Tavo, platícanos. Cuando leíste el libro y se te dio la oportunidad de hacer esta maravillosa portada, de cómo seleccionas entre tanta jugosidad que hay dentro, tanta información, ¿cómo decidiste finalmente que esta era perfecta para la portada? ¿Qué lo es? Mira, sí, efectivamente, cuando uno lee el libro, es prácticamente leerlo en dos partes. Una como un espectador de la historia y otra, que es el reto más grande, leerla como ilustrador, porque tienes que ir descifrando un poco los elementos claves de la historia, encontrar el núcleo, lo que define la historia, como la síntesis. Uh-huh. Y uno encuentra muchos símbolos dentro de la historia de Karime, y yo creo que en general lo que trataba de representar era la atmósfera de la selva, de este traslado a otro universo que parece tan lejano, pero que tenemos también tan cerca aquí en México. Es decir, es algo que tenemos muy a la mano. Y prácticamente me agarré como de esos instantes en los que se hablaba de miradas, del énfasis que hacía Karime sobre Jade en relación a la selva. Eso me llamó mucho la atención, cómo Jade se conectó con la selva y sus integrantes, sus habitantes, cada hoja, cada elemento. Y la idea era esto, jugar con la mirada, tanto de Jade en un principio. Trabajamos algunas ideas que tenían que ver con la mirada de Jade, y cómo iba evolucionando como su configuración física. Y después decidimos invertir el asunto y llevar a Jade hacia esa zona de la mirada que la vuelve como el eje, como el centro de la historia. Fascinante, de verdad, porque la portada es tan importante como cuando uno está creando el título y embarcas demasiado aquí, como dices, Jade siempre la miraban. Sí. Al principio comenzamos con la mirada que tiene con Quetzal y creo que es estupendo que haya seleccionado esto como la portada. Yo sé que son procesos muy largos. Sí. Karime, los nombres de los personajes, hay muchísimos, los pueblos, los nombres. ¿Cómo te inspiraste en los nombres? Bueno, yo sé que la influencia de los nombres, pero ¿cómo los terminaste seleccionando? Tantos nombres. Sí, bueno, para empezar, pues Quetzal era uno de los nombres más importantes que tenía yo que acomodar, ¿verdad? Y viene precisamente pues de estos viajes que te describí de Chichén Itzá, por ejemplo, que se puede ver la pirámide, ¿verdad? De Kukulcán y cómo se forma la serpiente. Entonces, pues tuve que pensar, bueno, ¿cuál es el nombre que le voy a poner? ¿Voy a agarrar la vertiente maya o la vertiente azteca? Entonces, bueno, me decliné más hacia la azteca porque se podía jugar un poquito más, ¿no? Con el nombre, Sí. decir es Quetzal en lugar de decir pues todo el nombre completo. Sí. Y en cuanto a Jade, quería que fuera algo relacionado precisamente con este pueblo, que nos diera esa clave también, bueno, no quiero spoilear, pero se habla mucho de la piel de estas personas de cierto color, entonces de ahí viene el nombre del personaje principal, que es esta niña que se llama Jade. Y de Suma, yo como vi ese nombre. Suma. Cuando yo escojo los nombres de los personajes, me gusta pues investigar, dependiendo la zona. En este caso pues vi varios nombres que tenían que ver con el lenguaje maya entonces bueno, vi que Suma significaba una cosa, siempre me voy hacia qué es lo que significa. Si es una criatura, por ejemplo, sabia, pues quiero que mi nombre tenga que ver algo con la sabiduría. Entonces, ya busco y veo, este nombre es de esta cultura y aparte significa esto que yo quiero que signifique para mi personaje. Y así es como voy escogiendo los nombres también. Maravilloso. Sí, de hecho yo dije, voy a ponerme a investigar más de cada uno de los nombres, de más sobre la mitología,
para los que no lo tienen en mano, no los vamos a spoilear, pero tienen que leerlo. Están los hombres serpientes, hay chaneques, hay tantas cosas que vamos a ir descubriendo poquito a poquito, pero ustedes lo tienen que descubrir en el libro, obviamente. Y obviamente nos gusta la mitología, bueno, a mí me encanta y como dices, estás basada en la mitología mexicana, pero sé que a los dos les gusta mucho la mitología del mundo. ¿Cuáles son como los estilos de mitología que les gustan? ¿De qué países que recuerdes? Porque tengo entendido que anime que has investigado muchísimo sobre la mitología general del mundo. Y Tavo, porque para ver también en qué te inspiras. Pues mira, en general de la mitología me gusta mucho la oriental, evidentemente la mexicana. A veces intento recurrir también a la mitología griega y algo que me gusta mucho en general de todas esas mitologías es la representación que hacen a través de las imágenes, especialmente, por ejemplo, en esculturas o en grabados, la representación que hacen de ciertas ideas que parecen como sacadas de no sé dónde, y es como, digamos, un proceso de ilustración que me llama mucho la atención, cómo hacen uso, como te digo, de la naturaleza, cómo la modifican y crean seres totalmente extraños, o totalmente sacados de la realidad, pero que de alguna forma conectan con el ser humano, ¿no? Como a través de sus virtudes o también a través de sus vicios. Es algo que me gusta mucho de la mitología en general. No, no me gusta una historia en general, Ajá, sí. pero sí el concepto de cómo se construye una mitología. Sí, creo que pues cada pueblo tiene una forma de representar a sus dioses y sus mitologías, pues fascinante, como tú dices, pues depende mucho también del entorno, ¿verdad? Aquí lo que son los dioses mayas y aztecas siempre me han gustado, me han llamado la atención, porque pues ya ves, en otras mitologías los dioses son hermosos, son pues como un ser humano común, ¿verdad? Pero llevado así como a la parte más sublime. Y aquí no hay esa mezcla, pero son tantas simbologías que tienen que ver con la selva, que tienen que ver con el mundo que tenían ellos que tocar cada día, que se me hace fascinante la forma en que están estas representaciones, la ciencia que tenían ellos para crear todas estas pirámides, para que en el momento exacto que el sol tocara cierto punto de la pirámide se formara una sombra de una serpiente bajando. Todas esas cosas me fascinan de lo que es nuestra mitología. Entonces, ya sea de la parte maya o de la parte azteca, que, bueno, yo sé, hay muchísimas mitologías aquí de otros pueblos, pero son como las más fuertes, ¿verdad? O las que más nos enseñan, por lo menos en la escuela. Entonces, pues, son las ciudades más grandes. Y bueno, hay tantos misterios, ¿verdad? Por ejemplo, con los mayas, con los aztecas, que quisiera uno alcanzarlos y tocarlos y saber un poco más de estos pueblos. Y pues creo que a través de la mitología podemos acercarnos un poquito más también a ellos. Y es algo Ok. que me gusta mucho. La mitología exacta nos acerca a ese misterio. Tavo, eh, tenemos aquí en México Bonampak, las pinturas más frescas que tenemos de la historia. Nuestra primer lenguaje fue, antes de escribir, fue dibujar. ¿En qué momento tú supiste que esto era lo tuyo? Yo sé que todos dibujamos de chiquitos, pero yo hacía monitos de palito. Fíjate que sí, obviamente es la historia de, yo creo, de todos los que nos dedicamos a esto. Y lo decía muy bien un amigo mío, César Moreno. Yo creo que lo que nos diferencia es que nosotros seguimos dibujando. Es decir, llega un momento en el que decides seguirlo haciendo por el resto de tu vida. Y no sé, yo creo que han sido como varios momentos, especialmente aquellos que tienen que ver con momentos que nos marcan en relación a cosas que nos gustan. Yo creo que el momento que me indicó que quería dedicarme a esto fue el día que trabajé una ilustración como fanático de una banda de música. Hice la ilustración de la solista y tuve la oportunidad de regalárselo. Lo que significó en ese momento el haber conocido a esta vocalista y haber trascendido, digamos, de alguna forma a través de un dibujo, me hizo darme cuenta de que lo que hacía podía servirme como medio de expresión y que podía partir de ahí. Y a nivel profesional, es decir, cuando empecé a encontrar clientes que
me mostraron que podía vivir de esto, pues han sido varios, aquí en México, en Inglaterra, en Noruega, que fueron como detonantes, que indicaron que esto era lo que quería hacer. Y básicamente son ese tipo de cosas que uno hace a las 6 de la mañana, a medianoche, en cualquier momento del día, y que definitivamente uno haría aunque no me pagaran. Entonces, definitivamente es algo que me gusta hacer por el solo hecho de hacerlo. Bueno, estuve aquí viéndote y me encanta muchísimo los colores que utilizas. Gracias. ¿En qué momento decides qué color? Yo sé que no se ve muy bien, pero pero entren a verlo a tu página. Ve los colores. ¿En qué momento decides qué paleta de colores, o sea, cómo te inspira la paleta de colores cuando estás creando una ilustración? Pues ¿Cómo lo mira, seleccionas? Ujú. en muchos casos, cuando el proyecto es derivado de un cliente, lo platicamos entre ambos, dependiendo del contexto, ya sea una portada de un libro, la ilustración de una revista, la portada de un disco, un cartel, etcétera. Casi siempre es un consenso y deriva de mucho trabajo personal que he hecho previamente y que el cliente ve y le gusta algo en particular. Y ese trabajo personal, como te decía al principio, deriva mucho de colores que están en la naturaleza. Eh, Mm, a veces puede ser una flor que está fuera del estudio, alguna flor que está en algún parque cuando estoy caminando con los niños. A veces es alguna fotografía que veo en National Geographic. Casi siempre es derivado de algún escenario, de algún animal, de algún juego de colores que se desarrolla en la naturaleza. Y aunque es muy difícil, trato de emularlo a nivel ilustración. Pero sí, casi siempre deriva de eso, de la naturaleza en general. Maravilloso, estar presente sí a los colores que tiene la naturaleza. Karime, tú a los 7 años empezaste a escribir cuentos de ficción y terror, a los 12 tu primer novela. El primer cuento que recuerdas a los 7 años, ¿de qué estilo era? ¿De qué hablaba? Y la primera novela. Bueno, eh, a los 7 años oía estos cuentos, obviamente, de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm. Entonces, ahora sí que, como quien diría, hice un fanfic, ¿no? Relacionado con uno de esos cuentos, hice mi versión de uno de esos cuentos. Y bueno, ¿por qué? Porque me encantaba inventar a mis historias. No sé, yo agarraba un libro y no lo leía, pero yo empezaba a inventar la historia o lo que decía ahí, ¿no? Decía yo, esto se trata de esto, esto, esto. Yo empezaba a inventar mi historia. Entonces, teníamos una máquina de escribir súper, súper viejita, de esas que están en museos ya. Yo la tenía ahí y decía yo, ay, qué padre, puedo escribir con ella, ¿no? Y según yo ahí escribía, cuentitos o cositas que se me ocurrían de pronto. Y lo de los 12 años, bueno, a lo mejor va a sonar muy infantil, pero yo estaba jugando con mis Barbies, porque yo siempre fui una niña de estar jugando con Barbies y con cosas así. Yo soy hija única, entonces pues yo jugaba solita, ¿verdad? Entonces estaba yo jugando con las Barbies y se me estaba ocurriendo esta historia. Y de pronto dije, como que las Barbies no bastan para representar esa historia, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, me quedé así pensando y dije, bueno, pues agarré un cuaderno y empecé así como que a anotar ideas y dije yo, voy a hacer, voy a hacer una historia en otro planeta, porque me encantaban también las historias de ciencia ficción, ¿no? De la guerra de las galaxias y todo esto, yo las veía, las vi como 1000 veces. Entonces yo quería hacer una historia en otra galaxia. Y empecé a agarrar el cuaderno y empecé a inventar nombres para este planeta, para estas ciudades que iban a aparecer en el planeta, para los personajes. Yo creo que me agarré más tiempo poniendo nombres y pensando en esos nombres que la historia en sí, ¿verdad? Entonces, así es como empecé y me di cuenta que conforme escribía, se me hacía muy padre porque era como, bueno, estaba contándome una historia y lo que hacía yo, que después de las clases terminaba mi tarea, porque siempre fui muy estudiosa y muy todas estas cosas. Entonces terminaba yo la tarea y me ponía, agarraba un cuaderno y me ponía a escribir lo que se me ocurría. Ya más tarde, cuando tuve la fortuna de tener una computadora, pues ya lo pasaba a la computadora y todo eso, y ya me sentía feliz, me gustaba mucho escribir
pero no era que pensara yo, ay, a esto me voy a dedicar toda la vida, pero no sé, sentía que era algo que necesitaba hacer en ese momento, estar escribiendo alguna historia. Así como Tavo se volvió su manera de expresarse, en ese momento no sabían que se iba a dedicar, se iban a dedicar, pero algo en su interior les decía que por ahí era. Tavo, tú comentaste que le hiciste un dibujo a la vocalista de un grupo, entonces yo te quiero preguntar, cuando ilustras, ¿pones música? ¿Sí o no? ¿Te ayuda, te inspira o no? Sí, desde luego, hay música en el estudio todo el día. Eh, yo creo que es lo que más hay aquí en el estudio. A veces pongo podcast o películas, pero sí abunda la música, especialmente jazz. Cuando es muy temprano, es Ujú. jazz con un café. Conforme se acerca el mediodía, cambio a música surf. Y ya antes de regresar a casa pongo soundtracks. Me gusta mucho la música de las películas, entonces combino jazz, surf y soundtracks. Muy bien, yo creo que eso también es estímulos para un arco de trabajo en un día. Karime, ¿tú igual escuchas música o hay algo específico que te acompaña cuando estás boceteando para escribir los cuentos? Porque yo sé, la mitología, o en este caso, yo sé que aquí hay 163 hojas, pero sé que detrás de es crear este mundo, crear estos personajes, es un mundo mucho más grande. ¿Qué te alienta? ¿La música o qué pones para inspirar? Sí, siempre pongo música, como dice Tavo, aquí hay música todo el tiempo, nada más que esa varía más de mi estado de ánimo, a veces pongo, no sé, música clásica y a veces pongo música para bailar. Entonces depende mucho de mi estado de ánimo, pero siempre como que me ayudan a desarrollar las historias, cuando llego a un punto en que ya no sé qué escribir, porque pues, es el famoso bloqueo, ¿verdad?, de los escritores. Lo que hago o lo que hacía pues antes de que pues, pasara todo esto era que me ponía mis audífonos y me iba a caminar un poco, a respirar, a observar el entorno y a escribir en mi mente cómo quería yo destrabar ese problema, ¿verdad? Pero siempre es con música, sí. Entonces sales a caminar, ahí se disuelven los problemas en el observar. Los dos están mucho en el observar, dado tanto los colores para inspirarse, Karime, en las pirámides, que esa experiencia de observar fue lo que te hizo que llegaras al sueño. Karime, tú eres de Guadalajara, Tavo, tú eres de Aguascalientes, correcto. Bien. Bueno, aquí cuando Jade llega a la selva, ve chaneques, nahuales. Entonces, tengo aquí preparados una cajita de preguntas y una de ellas la voy a preguntar de una vez antes de sacarla, y es, los nahuales, los chaneques se transforman, ¿no? Pueden cambiar de, se transforman. Entonces, les quería preguntar a ustedes, una de las preguntas de aquí siempre es, si fueras un animal, ¿qué animal serías y por qué? ¿Se vale uno que no exista? Ah, sí, a ver, sí, sí, sí. A mí me gustaría ser un dragón. No sé si un dragón en este estilo mitología Ujú. del pueblo de México, mitología azteca, mitología maya, o un dragón estilo, ahora sí que, pues, de las mitologías europeas, pero me encantan los dragones en todas las mitologías. Tavo. Pues mira, también escogería algo que vuele. Me gustan mucho los cuervos, por ejemplo. Ujú. Hubo un tiempo en el que estuve fascinado con Odín y la mitología nórdica, Mm. entonces Munin y Hunin me llamaban mucho la atención, estos cuervos que acompañan a Odín. Y algo que me gusta mucho, no solo de los cuervos, sino de las aves en general, es poder ver el mundo desde arriba. Soy fanático de subirme a las azoteas, que es a lo mejor lo más alto que puedo llegar a pie, y ver las ciudades de arriba. Entonces, siempre que veo un ave volar, pienso, si tuviera conciencia y viera hacia abajo, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría al vernos desde ahí arriba? Entonces, sí escogería un cuervo. Mira, qué maravilloso que de una u otra forma están conectados los que seleccionaron ustedes. Bueno, ahora sí viene al azar, esa no la escogí al azar. Venga, dice, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Uy, Son preguntas muy difíciles.
No sé, creo que me gustaría poder curar a las personas. Mm. Me gustaría poder curar, pues, si fuera nada más físicamente, pues físicamente. Si pudiera curar también algún dolor de su interior, también me gustaría. Me gustaría mucho curar. Yo soy fanática de los videojuegos y siempre me gusta ser el curandero, el que está protegiendo a todo mundo para que no se muera. Entonces creo que me gustaría ese superpoder, poder curar a las personas. Me gusta. Bien, sí, me lo robaste, Karime. Tengo un plan B. Este, yo creo que sería eh, jugar con el tiempo, poder detenerlo o regresarlo si fuera posible. Obviamente esos poderes son, como dices, sobrehumanos, pero sí, yo creo que jugaría con el tiempo. Si pudiera detenerlo por un momento, sobre todo cuando veo a mis hijos, lo haría. Si pudiera regresar en el tiempo, también lo haría. Perfecto. Vamos a la que sigue. Muy bien. Oh, me tocó pregunta en blanco. Eso tengo que preguntar lo primero que se me venga a la cabeza. Entonces, sería, si pudieran decirle algo a su yo del pasado, ¿qué le dirían? Ah, eso es bueno. Sí, pues le diría que no se desanime de lo que está sucediendo, que todo lo que puede ir aprendiendo en el camino va a servirle más adelante para cumplir su sueño, que deje de preocuparse por otras cosas, que confíe más en sí misma y que va a lograr pues eso que piensa que es imposible, que es convertirse en una escritora. Sí, yo le diría lo mismo. Básicamente, no te preocupes tanto, no te estreses demasiado por el futuro. Todo va a estar bien. Estamos dibujando todavía, estamos haciendo ilustración como siempre lo quisiste hacer. Y nada, no te preocupes tanto por todo. Como de quien dice, será vive el aquí y el ahora. Sí, Disfrútalo. No te preocupes por el futuro. Ah, ok. Si pudieras viajar a cualquier época del pasado, de la historia, ¿qué época sería? A mí me encantaría conocer el antiguo Egipto. Ha sido también una de esas cosas que desde pequeña me fascinó. Entonces, como que mi sueño sería estar en alguna de esas, tal vez en la época de Ramsés II. Me gustaría mucho ver esas ciudades en su esplendor, cómo vivía la gente, cómo construyeron estas magníficas pirámides también. O en caso precisamente de aquí de México, pues sería la época de Chichen Itza cuando estaba en su esplendor. Me Ay, gustaría sí. mucho ver Chichen Itza en su esplendor. Ay, sí. nice. No, yo me iría todavía más atrás. Yo desde niño siempre me habría gustado viajar hasta la época de los dinosaurios. Yo sé que a lo mejor no saldría vivo de ahí, pero sí me habría gustado llegar hasta ese punto y ver la Tierra en ese momento. Habría sido increíble ver eso. Ay, qué padre. Bueno, ya se acabaron estas preguntas y me gustaría preguntar por último, ¿cómo se inspiran más? ¿Papel y pluma o ya en la computadora? Porque pues, también en diseño ya veo que con las tablets hacen todo virtual rapidísimo. ¿Cómo se inspiran más? ¿De la antigua manera o ya de la moderna? Yo tengo dos etapas, la parte en que estoy planificando la historia, definiendo los personajes, desarrollando todo este universo, lo hago siempre en papel. Tengo unos cuadernos donde están todas esas cosas, incluso yo dibujo, pero muy diferente a Tavo, ¿verdad? Entonces, hago más o menos mis bocetos a veces, algún esquema de cómo va a ser este mundo para darme una idea, ¿no? Bueno, aquí está tal ciudad, aquí está esta otra, cómo se vería, para darme esa, pues ahora sí como una visión un poco más global de lo que va a ser la historia. Y ya cuando voy a escribirla como tal, ahí sí ya es la computadora, porque mi mano es muy lenta y a veces ya se me cansó la mano y las ideas siguen y yo, mano lenta, date prisa. Entonces, en la computadora se me facilita mucho más estar ya escribiendo. Perfecto. A mí me gusta la vieja escuela. Trato de cargar una libreta conmigo, un cuaderno de bocetos y siempre empiezo a mano.
incluso las ilustraciones, esta por ejemplo del Códice Jade, es un dibujo a lápiz digitalizado y coloreado en computadora. Trato siempre como de equilibrar ambas técnicas, la tradicional como la digital, pero sí todo empieza en papel, lápiz o pluma en una libreta. Muy bien, y bueno, se nos está acabando el tiempo, así que por último, Tavo, me gustaría que invitaras a la gente a leer este libro, ¿cómo lo definirías? Y también, Karime, invitar a tus lectores a que lo lean. Hazte cuenta que los estamos ahí Muy bien. mimetizando. No, la verdad es un gran libro, es una gran historia, de hecho me envolvió bastante. Yo quisiera que hicieras una segunda parte o construyeras toda una saga a partir de esta historia. Eres como la próxima J.K. Rowling. El nuevo Harry Potter es increíble. Me gusta mucho el contexto en el que lo desarrollas. Te traslada a la península maya, es mágico. Yo creo que lo resumiría así, en mágico. Sí, Y mágico. invito a todos a leerlo, vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Tavo, de verdad que sí. ¿Cómo los invitaría yo? Bueno, pues ahora sí que si son fanáticos de la fantasía, si tienen alguna curiosidad acerca de algunos mitos de de nuestros antepasados, o bueno, hay una parte de mito y una parte que yo creo, ¿verdad? Pero si quieren internarse en una historia en la selva, saber qué es lo que sucedió con Jade, cómo se relaciona con mi sueño extraño que tuve, pues lean por favor el Códice Jade para ver un poco más de estos misterios. Y si les gustan las emociones, las aventuras, las batallas, pues aquí hay un poco de todo. Así es, hay un poco de todo, de magia, de aventura, de batalla, de autoconocimiento. Así que esta es una invitación, de verdad. Léanlo, escríbanos qué les gustó, qué les gustó más, qué más quieren saber. Si quieren la saga como Tavo, está la invitación presente. Karime, Tavo, de verdad, un honor tenerlos aquí, un honor poder tener en mis manos el trabajo de ambos. Muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les recuerdo que Códice Jade está en venta en la tienda.edelvives.com, así que lo pueden adquirir ya en este momento. También va a estar en librerías, pero hoy que todo es digital, lo pueden pedir desde casa de una vez. Es de la colección Al Andar Colibrí, así que ya saben, Códice Jade tiene que estar en sus manos. Yo soy Vivi Sanchesco y les agradezco que nos acompañen el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.